Saludos mi gente bonita, bienvenidos a un nuevo video, a este su canal. Estaremos hablando en este videito acerca de la ortiga, cuáles son sus bondades, sus propiedades, para qué sirve la ortiga. Así es que no se lo pueden perder, quédense hasta el final de este video. Bien amigos, como dijimos al principio de nuestro video, en la introducción, vamos a hablar acerca de la ortiga. Yo no soy ninguna especialista en el concepto de herbolaria, pero soy médico general y me intereso por aquellas cosas, por ejemplo, naturales. Me gusta mucho pues investigar, indagar acerca de aquellas cosas también de la naturaleza que nos proveen cosas maravillosas. Así es que vamos de una vez a entrar en materia. La ortiga es el nombre común de las plantas del género Urtica y ellas pertenecen a la familia de las urticáceas. La ortiga es una de las plantas históricas más usadas en la antigüedad, no solamente en el área de la medicina, en el área de la salud, sino también en el área de la cocina, por su suculento sabor al paladar. Esta planta tiene un alto valor nutricional y tiene grandes bondades y se utiliza también ampliamente en la industria farmacológica. A nivel mundial, esta es conocida por ser las plantas de los ciegos por su fácil reconocimiento a nivel táctil. Ya más adelante vamos a ver cómo podemos reconocer la ortiga y también se lo conoce con el nombre de malas hierbas, pero no porque sea mala, sino por esta sustancia que ella suelta, que ya más adelante les voy a decir cómo se llama. Ahora sí, vamos a ir a esa parte que yo sé que cada uno de ustedes están interesados en saber. ¿Cuáles son esas bondades, esas cosas que tú tanto has alardeado y has dicho desde el principio del video? Pues bien, se van a sorprender, porque la ortiga de verdad que tiene muchísimos valores nutricionales, tiene aparte de esto valor a nivel medicinal y de verdad que es utilizada ampliamente. Una de las funciones que tiene la ortiga, por ejemplo, o de las tantas funciones que tiene la ortiga, es que esta es antiinflamatoria, esta es antianémica, ayuda a adelgazar y sí, así como escuchan, la ortiga ayuda a adelgazar, ya que cuando consumimos, por ejemplo, el té de ortigas o una infusión de ortigas, esta nos va a producir bastante saciedad. Entonces, de esta forma va a contribuir a que se evite la ansiedad en aquella persona que la consuma. Y de ahí que se ha demostrado ya científicamente que esta ayuda a controlar el sobrepeso, ayuda a la pérdida obviamente de grasa, ayuda también al estreñimiento, a la constipación. La ortiga tiene hierro, tiene magnesio, tiene calcio, tiene un montón de nutrientes que de verdad que es impresionante todas las cosas que tiene la ortiga. En este momento vamos a ver entonces cuáles son los demás usos que se le dan a la ortiga, para qué sirve realmente, que esto es de verdad una maravilla. La ortiga se utiliza como descongestivo y astringente. Este cuenta con propiedades astringentes que ayudan sobre todo a mejorar el sistema respiratorio y la salud de los pulmones en las situaciones de bronquitis, de asma o neumonía. La ortiga también es galactogogo. Esto significa que lo pueden utilizar las madres que tienen bebés pequeñitos porque favorece la producción de leche materna y además es sumamente importante porque ayuda a regular distintos niveles hormonales. La ortiga también es una planta antiinflamatoria. Esta es una opción bastante saludable cuando las personas tienen molestias en las articulaciones. Aparte de esto, ayuda a eliminar el ácido úrico del cuerpo y cuando las personas tienen dolores también muy fuertes, ya sea algún dolor muscular o algún dolor articular, se puede utilizar tipo cataplasma y aplicársela allí directamente. Otra función más que cuenta esta maravillosa planta es que es desintoxicante. Esta hierba consigue desintoxicar el hígado, además consigue mejorar también el funcionamiento de los riñones y estimular el sistema linfático. Otra de las funciones espectaculares que tiene esta planta es que controla los niveles de azúcar en sangre y reduce los niveles de tensión alta, de tensión arterial, aquellas personas que son hipertensos o que sufren de presión alta. Pero ojo con esto,
No le estoy diciendo a aquellas personas que utilizan sus fármacos, a aquellas personas que utilizan algún medicamento como la metformina o que se inyectan insulina o que toman antihipertensivos, a que dejen sus medicamentos. No lo estoy invitando a esto, claro que no. Cualquier decisión que usted vaya a hacer, siempre consúltela con su médico de cabecera. Otro de los aportes que tiene esta maravillosa planta es que está cargada de vitaminas y minerales que también funcionan como antioxidante. Tiene vitaminas A, C y K, así como varias vitaminas del grupo B. Tiene minerales como calcio, hierro, magnesio, entre otros. El hierro de esta planta es muy bueno, ya que este ayuda a solucionar los casos de anemia, sobre todo en los niños, en las mujeres en edad de gestación, y además ayuda a evitar con esto el sangrado después del parto, aunque ya más adelante yo voy a explicar en cuáles casos está contraindicado tomar el té de ortiga. Un dato muy curioso de esta plantita es que ayuda a controlar la pérdida del cabello, ayuda al crecimiento y a evitar la caspa, pero esta parte yo no se la voy a demostrar aquí. Yo la estoy utilizando, ya llevo un mes, más o menos un mes y medio utilizando la ortiga, la infusión para el cabello. Y mañana en mi otro canal, se llama Rizos by Debbie, ahí yo les voy a enseñar cómo yo utilizo la infusión de ortiga para el cabello, que no es igual a la infusión que uno utiliza para tomarla. Entonces ya ustedes saben, estén pendientes de ese otro videito que va a salir mañana. Algo muy interesante de esta planta, por ejemplo, en República Dominicana no se le conoce con el nombre de ortiga, se le conoce con el nombre de pringamosa. Entonces ya ustedes saben, ustedes la pueden encontrar en las orillas de los caminos. Se da bastante en clima tropical y se da siempre como alrededor, pegado de alambres, pegado siempre de las orillas de los caminos. Es muy fácil distinguirla y encontrarla. En España es conocida esta plantita como picasarna y en Venezuela se le conoce como guaritoto. Entonces ya ustedes saben, tienen muchísimos nombres dependiendo de la región y del país. Las ortigas son arbustos que no alcanzan una altura mayor a los 60 centímetros. La característica más conocida de esta planta es la presencia de pelos urticantes, ya que contiene un líquido llamado acetilcolina, el cual produce una irritación o picor intenso al momento de tener contacto con ella. Por eso es que a la hora de nosotros cortarla debemos obviamente utilizar guantes. Yo utilizo una tijera y bueno, en la bolsita pues para echar las hojitas que voy recogiendo. Ya ahí ustedes pueden apreciar que como se da en los caminos realmente, como se da ahí bien pegadito a las paredes o a alambres. Es importante también que nosotros destaquemos que aunque esta sea una planta que tiene muchísimas bondades, que esta es una planta bastante medicinal, es bueno que también yo les diga que es contraindicado en algunas situaciones y esto deben tenerlo bien presente. No debemos consumir la infusión de ortiga o la ortiga de ninguna manera cuando la persona sufre de hipotensión o de presión baja. ¿Por qué? Porque la ortiga se utiliza también para tratar la hipertensión arterial, o sea, reduce bastante, regulariza los niveles de la tensión arterial. De igual forma, no la deben consumir las mujeres cuando están en estado de embarazo. Es contraproducente que se utilice la ortiga cuando la mujer está embarazada, eso es importante aclarar. Más hace bastante bien, es bastante provechoso cuando la mujer pues ya ha dado a luz, porque ayuda a la producción de leche materna. Entonces, qué bendición, qué bien, ¿no? De igual forma, el uso de ortiga está prohibido, está contraindicado en aquellas personas que tengan insuficiencia renal y en aquellas personas también que sufran de alguna insuficiencia cardiovascular, o sea que su corazoncito esté funcionando lento, está totalmente contraindicado. Ya ustedes saben, no consumir la infusión de ortiga si ustedes son hipotensos, o sea si sufren de presión baja, no consumirlo. De igual forma, si están embarazadas las mujeres, no consumirlo si tienen problemas renales o problemas cardiovasculares. Esto es importante que lo tengan presente, porque aunque sea buena para la anemia, para el cabello, para un montón de cosas,
De igual forma, estas cosas, para que luego no les pase algo y digan, pues yo lo escuché por ahí en internet, qué sé yo, ¿no? Es importante que se escuchen las informaciones como debe ser, ¿ok? Otra preguntita que ustedes deben estar haciéndose es, pero entonces, ¿cómo debo consumir el té de ortiga o la infusión de ortiga? Es muy fácil. La ortiga se puede consumir tanto en estado, o sea, fresco, poner agua y no dejarla que hierva. El agua debe estar caliente, pero no que hierva. Entonces apagamos el agua y ponemos las hojitas ahí, lo tapamos. Entonces cuando esto repose unos 5 minutos ya podemos utilizar nuestra infusión. Le pueden agregar, por ejemplo, a 1 litro de agua de 6 a 8 hojitas de ortiga. Si están seca la ortiga, pues entonces le agregan menos, porque cuando la hoja está seca se concentran más sus nutrientes. Pero de igual forma funciona fenomenal en ambos estados, ¿ok? Tanto fresca como secas. Bien, mi querido amigo, si este video te fue útil, yo te invito a que te suscribas allí abajito en el botoncito rojo, a que actives las notificaciones, esa campanita, para que cada vez que yo suba un video, pues YouTube te mantenga informado. Recuerda también que yo tengo otro canal de YouTube conocido como Rizos by Debbie, el cual estoy empezando por allí en esta semanita, pero estaré subiendo solamente información para el cabello. Que Dios pueda bendecirle grandemente. Les mando un besote y un abrazo con todo mi corazón. Hasta la próxima.